Cordial saludo, mi nombre es Cristian Miguel Ortega Gudelo, estudiante de licenciatura de Matemáticas, octavo semestre. Junto con mi compañero Fabián Andrés Carrillo, vamos a presentarles la definición de espacios métricos. Espacios métricos en la topología es el concepto central para definir y estudiar las propiedades de la topología. Una continuidad, conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, en fin. A continuación les vamos a presentar los ítems más representativos sobre lo que son espacios métricos. Los ejemplos de espacios métricos que son la métrica discreta, la métrica usual, en R que es una sola dimensión, en dos dimensiones, la métrica de Tarski de Manhattan, métrica del máximo del ajedrez, desigualdad de Cauchy, desigualdad de Minkowski, generalización de las métricas, métrica del ascensor, métrica de la recta, métrica del mensajero, métrica del supremo y métrica de clase. Como les decía, esta es la definición de espacio métrico. Un espacio métrico es el conjunto E dotado de una función de E por X, entonces R, la cual está asociada a cada par XY que pertenece al conjunto real o al número real, tal que se cumplen cuatro propiedades. ¿Cuáles son estas cuatro propiedades generales de los espacios métricos? Después de la presentación, tenemos las cuatro propiedades de los espacios métricos. Son cuatro reglas, las cuales nos dicen que su distancia nunca va a ser negativa, que siempre va a tener una simetría, que tiene que cumplir la desigualdad de Cauchy o desigualdad triangular. Y también nos dice que es posible que un elemento sea igual a otro, por ende su distancia métrica va a ser cero. Esas son las cuatro propiedades que se manejan en los espacios métricos. Hablando un poco ya sobre la métrica discreta, podemos decir de que es una de las métricas más simples y se define de manera que solo considera si dos puntos son iguales o diferentes. Es un espacio métrico con métrica discreta la distancia de XY entre dos puntos XY y se establece así como lo podemos observar en la diapositiva. Esta métrica cumple las propiedades necesarias de un espacio métrico, las cuales son no negativa, simétrica y satisface la desigualdad triangular. Un aspecto interesante de la métrica discreta es que cada punto forma su propia bola abierta, ya que no hay puntos cercanos a un punto en este tipo de métrica. Un pequeño ejemplo cotidiano en cuanto a la métrica discreta podríamos decir de que podemos imaginar de que estamos evaluando si dos personas tienen el mismo código de identificación. Por ejemplo, podemos hablar sobre un número de cédula. Si estos dos números de cédula son idénticos, podemos decir de que la distancia es 0. Si no lo son, la distancia es 1. Este sistema es útil en bases de datos donde lo único que importa es si los elementos son iguales o diferentes. Como segundo ejemplo está la métrica usual. Como lo dice la teoría, simplemente está definida por el valor absoluto. Son las condiciones de distancia que se deducen inmediatamente las propiedades ya conocidas. Como les dije, es simplemente la del valor absoluto. Es la más común y está basada en el valor absoluto. Siempre nos dice que la distancia siempre va a ser positiva y que la distancia de x a y es la misma que de y a x. Es básicamente eso. Continuando con la temática, hablaremos sobre lo que es la métrica euclidiana en R2. De esta podemos decir de que es la más conocida y común en nuestra vida cotidiana. Se utiliza para medir la distancia recta entre dos puntos en el plano R2. Matemáticamente, si tenemos dos puntos A, x1 y y1 y B, x2 y y2, la distancia euclidiana se calcula con la fórmula que podemos observar. Esta métrica se cumple todas las propiedades necesarias para hacer una métrica. Es no negativa, simétrica y satisface la desigualdad triangular. Continuando tenemos la métrica de Tarski o de Manhattan. ¿En qué se basa la métrica de Tarski o Manhattan? Se le da la denominación por la ciudad de Nueva York, en Manhattan, que nos dice que la veamos simplemente como cuadrículas. Como pudimos ver en la anterior, simplemente era el valor absoluto entre dos puntos. Ahora, ese valor es una recta. Si ya no nos manejamos en R2, sino digamos en R3, en el espacio, ya no en el plano, o siguiendo en el plano, visualizamos una cuadrícula, la cual
define que el camino no puede ser una diagonal, define que tiene que ser siempre una línea recta o una unión de segmentos, líneas rectas. Entonces, esta nos da la fórmula que nos dice que la métrica de taxi es la distancia de x a y es igual al valor absoluto del punto x1 menos y1 más el valor absoluto de x2 menos y2. Y esto nos va a dar la unidad de medida que estemos trabajando. Simplemente, como vemos en el gráfico, nos movemos 4 unidades a la izquierda y 3 hacia arriba, o 3 hacia abajo y 4 hacia la derecha. Básicamente esta es la unidad que nos va a dar la métrica de taxi o de Manhattan. Métrica del máximo o del ajedrez en R2, podemos decir de que esta mide la mayor diferencia absoluta entre dos coordenadas de dos puntos. Para dos puntos A, x1, y1 y B, x2, y2, y se define como lo podemos observar en la diapositiva. Un ejemplo cotidiano podemos decir de que debemos imaginar que tenemos una ciudad con calles en cuadrícula y debemos mover un camión de un punto a otro, pero hay restricciones de velocidad en las calles verticales y horizontales. En este caso, el tiempo que te tomará dependerá del tramo más largo que deba recorrer en cualquiera de las dos direcciones, que es exactamente lo que mide esta métrica. Continuando con la desigualdad de Cauchy-Schwarz, nos dicen que básicamente el producto interno de vectores está limitado por sus normas, que es una norma, una longitud, un tamaño. Si esta no se cumple, no son paralelas. ¿Qué decir que si no se cumple? Si su norma dice que es un escalar de 2 o que su magnitud es de 2, debe ser sí o sí producto de ese escalar, es decir, un divisor de ese escalar. Si ese escalar no se cumple, simplemente no tenemos esa desigualdad de Cauchy. En resumidas cuentas, ¿qué forma práctica tenemos para decir esto? Que simplemente la unión de los tres segmentos va a decir que por lo menos un segmento va a ser la suma de ambos, formando un triángulo es la suma de ambos segmentos diferentes del triángulo. Es decir, tenemos tres segmentos. Al menos uno de ellos va a ser superior a la suma de los otros dos. Esto es lo que nos quiere decir, en pocas palabras, la desigualdad triangular de Cauchy-Schwarz. Es básicamente lo que es la desigualdad. En cuanto a la desigualdad de Vygotsky, podemos decir de que es un resultado fundamental en el análisis matemático y geométrico, que generaliza la desigualdad triangular en espacios métricos definidos por normas. Dada una norma P mayor o igual que 1 para dos vectores X, que es igual a X más 2 hasta X sub n, y Y, que contiene a Y sub 1, Y sub 2 hasta Y sub n en R a la n. Y esto establece que la sumatoria del valor absoluto de XY sub P debe ser menor o igual que el valor absoluto de X sub P más el valor absoluto de Y sub P, donde la norma P está definida como el valor absoluto de X sub P, que es igual a la sumatoria de los n, que cuando I es igual a 1, del valor absoluto de X sub I elevado a la P, y todo esto elevado a la 1 sub P. De 1, de 2 y de infinito para R a la n, que quiere decir esto, que distancias desde R1, R2, R3 o R infinitas, como lo quieran ver. R1 unidimensional, R2 bidimensional, R3 o R al infinito sean las dimensiones específicas que necesitemos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para la unidimensión simplemente tenemos el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Tenemos una sumatoria y el valor absoluto, como lo vemos en el ítem D1 de XY, es igual a la sumatoria de X1 menos Y1. Nos va a dar siempre una distancia positiva. Para R2 tenemos que es la diferencia de sus cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aplicar la raíz de la sumatoria de todos los XY menos todos los Y, pero elevados al cuadrado. Y para la D, sea R a la n, que son espacios indefinidos, infinitos por decirlo así, son los máximos de XY menos Y, evaluados en un intervalo de 1 hacia el infinito, sea el infinito o sea en este caso n, el valor del espacio que estemos trabajando, sea 3, 4, 5, 6 dimensiones, no importa. Esta es la fórmula general para esto. La generalización de las métricas, ¿para qué nos sirve? Para saber de qué forma podemos trabajar.
hay ocasiones o hay situaciones en las que necesitamos trabajar, sean D1 o sea R1, que es unidimensional, donde podemos trazar una diagonal como vemos en la gráfica superior izquierda. Ahora, muchas veces llevándolo al campo real no se pueden trazar simplemente una diagonal. Imaginémonos como lo decía la métrica de Manhattan, la cual nos hacía trabajar con cuadrículas, visualizar cuadrículas. No se puede trabajar o pretender simplemente marcar una diagonal por donde no se puede pasar. Entonces, para esto, en este caso, para situaciones más reales de la cotidianidad, trabajamos en la realización de las métricas según la dimensión o según la especie de métrica que podamos usar. Hablando un poco sobre la métrica del ascensor en R2, podemos decir de que esta mide la distancia entre dos puntos como la suma de las diferencias absolutas en cada coordenada. Si tenemos dos puntos A, x1, y1 y B, x2, y2, la métrica se define como lo podemos observar en la diapositiva. Este tipo de distancia representa cómo nos movemos en una cuadrícula, así como un taxista que solo puede avanzar horizontal o verticalmente. Es distinta a la métrica euclidiana, ya que mide la distancia recta, porque aquí no se permiten movimientos de manera diagonal. Una recta en R2 básicamente es la que ya habíamos mencionado de la segunda dimensión, o R a la n, en este caso R a la n, siendo n reemplazada por 2, como un conjunto de valor absoluto de distancias entre los puntos. Simplemente vamos a tomar el valor absoluto teniendo en cuenta una propiedad para este caso donde y1 y y2 deben ser diferentes, es decir, debe existir una distancia, ya que si son iguales quiere decir que no hay, la distancia entre ellos es 0. Por ende, es una posibilidad, pero para métricas en recta debería ser una posibilidad, y en este caso una condicionalidad, mejor dicho, que no se puede aplicar. La métrica de la recta es una derivación de la métrica del ascensor. Pensamos en simplemente la unión de todas las rectas horizontales y la distancia entre los puntos. Esa es la forma de resolver métricas en la recta. En cuanto a la métrica del mensajero en R2, o también conocida como métrica de la distancia horizontal vertical o métrica de primero uno y luego otro, es también la distancia entre dos puntos en R2, considerando que el desplazamiento debe hacerse en dos etapas, primero en una dirección horizontal o vertical y luego en la otra, para dos puntos A, x1 y y1 y B, x2, y2, y se define como lo podemos observar en la diapositiva. Pero debemos tener en cuenta siempre que hay que considerar que primero se recorre toda una dimensión y después la otra. Continuando con el ítem 2.12, la métrica del supremo. La métrica del supremo corresponde a la mayor separación vertical entre gráficas, funciones, como lo podemos ver en la figura. Se observa de color azul y la mayor distancia vertical que corresponde entre la gráfica verde y la gráfica roja. ¿Cómo se calcula esta? Simplemente es la diferencia entre los superiores o los máximos de cada gráfica, tal que correspondan a tal que x, en este caso un elemento, corresponda a los elementos del conjunto de la distancia de, digamos como en este caso, f de x y f de g, o g de x, perdón. Sea el caso que corresponda, simplemente va a ser la distancia mayor, como podemos ver en la gráfica, desde un punto evaluado en el mismo punto de la siguiente gráfica. Por último, hablaremos de la métrica de clase C. De esta métrica podemos decir de que es parametrizada y definida en R2, ya que combina la métrica del máximo y la métrica Manhattan mediante dos parámetros A y B, para dos puntos A, x1 y y1 y B, x2, y2, y se define como lo podemos observar en la diapositiva. Esta métrica es útil, ¿por qué? Porque nos permite ajustar el peso entre las dos componentes de distancia, lo que puede reflejar mejores situaciones prácticas según las restricciones o prioridades del problema. Muchas gracias.